Hola, mi nombre es Manuela y hoy quiero hablarles un poquito sobre algunas clases de gramática. Quiero empezar con los tipos de verbos. Para empezar, ¿qué es un verbo? El verbo es el ser, estar o hacer de la oración. Por ejemplo, están los verbos simples, que son los que constituyen el núcleo del predicado. Ejemplos de verbos simples pueden ser barrer, hablar, cocinar, chatear, etcétera. También están los verbos complejos, que son los que están compuestos por más de una palabra. Por ejemplo, he subido, he soñado, rezado. También están los verbos irregulares, que son aquellos que al conjugarlos en ciertos tiempos y modos cambian su raíz. Un ejemplo de estos es introducir y carecer. También están los verbos regulares, que al conjugarlos no se modifica la raíz. Por ejemplo, amar, aburrir y aparecer son verbos regulares. También están los verbos copulativos, que son aquellos que unen al sujeto con lo que se niega o lo que se afirma de él. Por ejemplo, si yo digo, el caldo está caliente, o la niña está triste, o por ejemplo, Dios es bueno. Eh, Otros tipos de verbos pueden ser los verbos infinitivos, que son todos aquellos que terminan en ar, ir. Reír, cantar, bajar, subir, escribir. También están los verbos subjuntivos, que son aquellos que nos dicen como una acción que es hipotética o posible. Estos normalmente están acompañados por la palabra que, y algunos ejemplos de ellos puede ser que yo haya sabido o que yo supiera. Otros tipos de verbos son los verbos transitivos, que es cuando la acción que yo estoy mencionando recae sobre el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, Carlos pinta la casa, eso es un ejemplo de un verbo transitivo, porque estamos diciendo que Carlos pinta la casa. Los verbos intransitivos son aquellos en los que la acción es ejecutada por el sujeto. Por ejemplo, el niño salta. Y están los verbos imperativos, que son aquellos en los que se da una orden. Por ejemplo, si yo digo, escribe un párrafo de 10 líneas para mañana. Bueno, ahora quiero hablarles sobre las interjecciones. Las interjecciones son palabras o frases cortas. Tienen unidad melódica propia, es decir, son oraciones, pero no, ellas solitas son oraciones y no pertenecen a una oración. Normalmente son, es decir, ellas son utilizadas en el lenguaje oral. Y las interjecciones son las que determinan asombro, angustia, sorpresa, horror, asco y ese tipo de emociones. Están las interjecciones propias, que son aquellas que no se derivan de otras palabras. Son interjecciones puras. Por ejemplo, si yo digo shh, oh, hey, hola, ojalá, uy, ay, esas son interjecciones propias. Si yo ahora vamos a hablar de las interjecciones impropias, que son palabras que se derivan de, por ejemplo, adverbios, sustantivos, verbos, y están, por ejemplo, auxilio, caramba, cielos, genial. Esas son interjecciones propias. Ahora están las interjecciones de expresión, que son frases que ya están conformadas o que ya están hechas. Sí. Ejemplos. Ay de mí, Dios santo, qué horror, madre mía. Esas son interjecciones de expresión. Bueno, ahora voy a hablar de los determinantes. Los determinantes son los que acompañan al sujeto y nos dan información sobre él. Está
Pues hay varios tipos de este. Están los artículos, que los artículos nos hablan de lo conocido, que son los artículos determinados, y lo desconocido, que son los artículos indeterminados, ¿cierto? Los artículos determinados son el, la, los y lo. Y el artículo indeterminado es un, una, unos y unas. Por ejemplo, si yo digo, el perro ladra mucho, ese es un artículo determinado, porque sabemos que están hablando de el perro, ¿cierto? Y si nos dicen, un perro ladra mucho, sabemos que es un artículo indeterminado porque no sabemos de qué perro nos están hablando, o sea, puede ser cualquier perro el que ladra mucho. También están los determinantes posesivos, que son los que acompañan al sujeto y nos indican posesión o pertenencia sobre él. A estos pertenecen mi, mío, tuyo, tú, su, suyo, suyos, míos, tuyos. Un ejemplo puede ser, mis zapatos me gustan mucho. Entonces sabemos que mis zapatos son los que me gustan mucho. Están los determinantes demostrativos, que son los que nos indican proximidad o lejanía con relación a la persona que está hablando. Por ejemplo, si yo digo, este perro no ladra, sabemos que este perro está cercano a nosotros. Si yo digo, aquel perro no ladra, sabemos que están hablando de un perro que se encuentra lejos de nosotros. Está el determinante numeral, que este nos indica número, que pues cantidad, o nos indica orden. A estos pertenecen 1, 2, 3, etc. Un ejemplo de un determinante numeral puede ser, tengo 3 camisas. Están los determinantes indefinidos, que son aquellos en los que se desconoce la cantidad. Por ejemplo, a estos pertenece muchos, varios, bastante, etc. Por ejemplo, si yo digo, varios hombres murieron, no sabemos qué cantidad de hombres murieron, sabemos que fueron varios, pero no una cantidad exacta. Están los determinantes interrogativos. Estos son los que acompañan al sujeto o al nombre en oraciones interrogativas. A esta categoría pertenecen qué, cuáles, cuánto, cuántos, quiénes, qué, etc. Un ejemplo puede ser qué libro deseas o cuántos libros deseas. Están los determinantes exclamativos, que son los mismos que los interrogativos, pues son qué, cuáles, cómo, digo, cuánto, cuántos, dónde, etc. Y un ejemplo puede ser qué cuadro tan bonito. También se puede dar la ausencia de un determinante. Por ejemplo, si yo digo, oigo voces en mi mente, aquí no encontramos determinante. Pero si yo digo, oigo tu voz en mi mente, ahí encontramos el determinante tú. Bueno, ahora les quiero hablar sobre las conjunciones. Pero primero que todo, ¿qué es una conjunción? Una conjunción tiene como el fin de unir dos o más partes de la oración. Esta se divide en conjunciones copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva, comparativa, consecutiva, concesiva, etc. Y yo voy a hablarles un poquito sobre ellas. La conjunción copulativa tiene la función de unir dos elementos de igual valor oracional. Estas son i, ni, e.
Las adversativas son las que niegan la primera idea y refuerzan la siguiente idea. Estas son, sin embargo, si no, excepto, aunque. Está la disyuntiva, que es la que indica que se va a eliminar una de las ideas. Estas son o, u, bien. Las distributivas son las que presentan dos ideas en el mismo momento. Estas son tan pronto como, bien, bien, hora, hora, ya, ya. Están las comparativas, que son las que establecen diferencia o similitud. Estas son tan como, así como, mejor que. Están las casuales, que son las que señalan el motivo por el que se origina un hecho. Estas son por qué, puesto que, pues. Están las condicionales, que, como su nombre lo dice, expresan una condición. Estas son si, con tal que, siempre que. Están las concesivas, que son las que expresan un obstáculo que impide realizar la acción principal. Estas son si bien, por más que, y otras más. Están las consecutivas y la función de ellas es presentar como la consecuencia que se da de la acción principal. Estas son con que, así que, de modo que. También está la final, que como que ella se encarga de señalar el propósito o objetivo. Estas son para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué. Y por último está la temporal, que ella como que se encarga de decir el momento o el tiempo en el que se desarrollan dos acciones. Estas son mientras, cuando, mientras tanto, antes de que, después de que. Algunos ejemplos de las conjunciones son, por ejemplo, me levanté y salí tan temprano como pude. No sé si comprar una camisa o unos zapatos. Me quedé sin mercancía, de modo que decidí cerrar más temprano. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los sustantivos. Pero, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que usamos para referirnos a personas, animales, sentimientos, lugares, objetos o cualquier otra cosa que pueda ser nombrada. Los sustantivos se dividen en comunes y propios. Los comunes nombran personas, animales, lugares u objetos de una misma clase, agrupándolos según las características generales. Ejemplos de sustantivos comunes son hombre, mujer, niño, gato, electrodoméstico, fruta. A su vez, los comunes se subdividen en otras categorías, que son concretos, primitivos, contables, individuales, abstractos, colectivos, incontables, derivados, y ahora les voy a hablar sobre cada uno de ellos. Los sustantivos concretos son aquellos que nombran todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos. Los sustantivos abstractos son aquellos que nombran ideas, ideales o pensamientos que se pueden sentir, pero no por medio de los sentidos. Son el odio, el amor, el perdón, el conocimiento, etc. Los sustantivos individuales son todos aquellos seres, objetos, animales, lugares o personas que en forma singular solamente se pueden referir a un individuo. Por ejemplo, soldado, abeja, oveja, árbol. En cambio, los sustantivos colectivos son aquellos que
En el singular puede nombrar a un conjunto de individuos, de animales, de objetos o de lugares. Por ejemplo, en los individuales yo decía soldado, entonces la manera de referirnos colectivamente a este sustantivo puede ser con tropa o ejército. O si por ejemplo yo ahorita dije abeja en el individual, en el colectivo puedo decir colmena. Si yo dije oveja, puedo decir rebaño. Y si yo dije árbol, ahora puedo decir bosque. Los sustantivos contables son aquellos en los que podemos usar números. Por ejemplo, una ciudad, 1 millón de personas. Y los incontables son aquellos en los que no se puede enumerar o pues no podemos utilizar números. Por ejemplo, si yo me voy a referir a leche, yo no puedo decir una leche. Para los incontables encontraron otras maneras de contarlos. En vez de decir una leche, se dice una bolsa de leche. Aunque en realidad no estamos contando la leche, sino las bolsas de leche. Los sustantivos primitivos son aquellos que no derivan de ninguna otra palabra. Por ejemplo, mar, libro, agua, zapato. Y los sustantivos derivados son aquellos que provienen de un sustantivo primitivo. Es decir, yo ahorita decía en los primitivos mar. En el derivado de mar puede salir marinero, marea, marino. Si yo ahorita decía en el primitivo libro, ahora puedo decir en el derivado, puedo decir que del libro sale libreta, librería, libreto. Y por ejemplo, si yo ahora en el primitivo decía agua, ahora en el derivado puedo decir aguacero, paraguas, agua marina. A su vez, los derivados se pueden como clasificar en 3, que son los aumentativos, diminutivos y despectivos. Por ejemplo, voy a utilizar el sustantivo casa. Si yo en un derivado aumentativo, casa lo pongo como casota. En un derivado diminutivo, casa como casita. En un derivado despectivo, casa como casucha. Bueno, y como estaba diciendo ahora, los sustantivos se dividen en propios, en comunes y propios. Entonces, ya que hablé de los comunes, ahora voy a hablar de los propios. La función de los sustantivos propios es identificar y diferenciar a los sustantivos comunes de otros de su misma clase. Por ejemplo, yo tengo una mascota, es un perro. ¿Cómo lo diferencio? Por el nombre, mi perro Lupe. O, por ejemplo, hay muchos colegios, pero ¿cómo diferencio el colegio en el que yo estudio? Por su nombre, que es José Miguel. Los sustantivos propios normalmente se caracterizan porque se escriben con mayúscula inicial. Pero los sustantivos propios se dividen en patronímicos e hipocorísticos. Los patronímicos son los que derivan el nombre propio de una persona para formar un apellido. En nuestro idioma español se utilizan la Z y la EZ o es. Por ejemplo, el apellido Álvarez viene de Álvaro, el apellido Benítez viene de Benito, Ramírez de Ramiro y Domínguez de Domingo. En los hipocorísticos se da una variación cariñosa o familiar de un nombre propio. Por ejemplo, digamos, normalmente a Francisco se le llama por Pacho. En los hipocorísticos normalmente no hay reglas, pero hay como unas formas que se siguen o formas comunes para que se dé para que se dé esto. Entre ellas está, por ejemplo, el diminutivo, por ejemplo, Luisito, Carlitos. También se da la eliminación de sílabas o letras del nombre, por ejemplo, Aleja, Nico, Nia. También está la eliminación de sílabas y se le suma un diminutivo. También está la eliminación de sílabas y se le agrega una I. Por ejemplo, Susi,
Tommy, Meli. También está la unión de dos nombres, por ejemplo, Mafe, Juanfer. Y hay otra que también se da que es como el lenguaje de bebés. Por ejemplo, Pipe, Tata, Toño. Y otra manera en la que podemos derivar a los sustantivos es con los gentilicios. Que los gentilicios se refieren a el lugar de nacimiento de las personas, origen de algún ser vivo, la procedencia de alguna actividad o la creación de un objeto. Por ejemplo, algunos ejemplos de gentilicio está latinoamericano, ruso, francés, chino. Bueno, continuaré con el adjetivo. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y se encarga de darnos a conocer o describir las características del sustantivo. Los adjetivos son variables en número y en género, pero estos siempre deben como que estar coordinados, por decirle así, con el sustantivo al que estos acompañan. A ver, ¿cómo así? Yo les explico esto. Por ejemplo, está el adjetivo tierna. Este debe acompañar al sustantivo de una mujer. ¿Por qué? Porque tierna nos dice que está describiendo a una mujer. Pero hay que aclarar que hay ciertos adjetivos que solo varían en número. Por ejemplo, inteligente, que inteligente sería para hombre y para mujer, pero ya depende si el hombre o la mujer está en plural o está en singular. Bueno, entonces ahora comencemos con los tipos. Los adjetivos calificativos son los que expresan una cualidad, estado o característica del sustantivo. Ejemplos de calificativos pueden ser alegre, fuerte, bonito, dulce, cariñoso, nuevo. En los adjetivos calificativos encontramos el positivo, que nos da cualidades o características del sustantivo en forma individual. Por ejemplo, si yo voy a describir a la ciudad, lo puedo acompañar con adjetivos como bonita, moderna, abandonada, peligrosa, corrupta o turística. También está el comparativo, que este necesita como mínimo de dos sustantivos, ya que como su nombre nos lo dice, se encarga de comparar. Podemos comparar en superioridad, igualdad o inferioridad. Por ejemplo, en superioridad puedo decir más moderna, más limpia. En igualdad puedo decir tan moderna como, tan limpia como. O en inferioridad puedo decir menos moderna, menos limpia. También está el superlativo, que esto se encarga de como darnos a conocer las características, pero en su grado más alto. Por ejemplo, la ciudad más moderna o ciudad modernísima. El superlativo se forma de tres maneras, que es, la primera es artículo más adverbio más adjetivo. Por ejemplo, la más moderna. La segunda forma es adverbio muy más adjetivo. Por ejemplo, muy moderna. La tercera es adjetivo más ísimo o ísima. Por ejemplo, modernísima. Ahora están los adjetivos determinativos, que estos se encargan como de expresar la relación que tiene el sustantivo como con factores como lo son el espacio, la cantidad, el número, la posesión, el conocimiento, la actitud, etc. Pero estos como que en sí no califican una característica de los mismos sustantivos. A estos están, por ejemplo, los adjetivos posesivos, que son los que indican posesión o pertenencia sobre el sustantivo, o indican, mejor dicho, a quién pertenece el sustantivo. Por ejemplo, la bicicleta suya es roja. Están los demostrativos, que se encargan de indicar la distancia que tiene el sustantivo con respecto a la persona que está hablando. Por ejemplo, esa casa es más grande. Los posesivos y los demostrativos es muy fácil confundirlos con los pronombres, pero para esto hay que tener muy en cuenta que
el pronombre reemplaza y los adjetivos acompañan y modifican. Con esto ya un poquito más aclarado, voy a continuar con los adjetivos indefinidos, que estos nos dan información poco exacta sobre el sustantivo al que están acompañando. Por ejemplo, tengo muchos amigos en los que confiar. Que yo especifico que, pues no especifico, yo digo que tengo muchos, pero no sabemos una cantidad exacta. Están los adjetivos cuantificadores, que estos nos indican el número o la cantidad o el orden de los sustantivos. Los cuantificadores se dividen en cardinales, que son 1, 2, 3. Los ordinales, que son primeros, segundo, tercero. Los multiplicadores, que son como doble, triple. Los divisores, que son por ejemplo medio. Y los distributivos, que son cada, ambos. Bueno, están los enfáticos, que a los enfáticos pertenecen los interrogativos y exclamativos, que estos nos expresan la actitud del hablante. Pues es como cuando preguntan o expresan emociones. Un ejemplo de este puede ser ¿qué ojos tan bonitos tienes? O ¿cuánto amor hay en el mundo? Están también los apócopes, que aquí es donde se da como la supresión de los sonidos al final de ciertas palabras. En el español encontramos ciertos adjetivos que tienen forma corta y estos son los que llamamos apócopes. Un ejemplo puede ser bueno, que su forma corta es buen, y una oración puede ser que tengas un buen día. Y están los adjetivos epítetos, que son los que resaltan las características del sustantivo, pero sin distinguirlo de los demás de su grupo. Por ejemplo, el campo verde está frondoso, la nieve blanca cubre la atmósfera. Y también quería hablarles un poquito de que la ubicación del adjetivo depende de lo que se quiera resaltar en la oración. Por ejemplo, si escribimos primero el adjetivo, resaltaríamos la característica por encima del sustantivo, y esto lo podemos llamar adjetivo explicativo. Un ejemplo, estoy enamorado de la más hermosa mujer. Están los adjetivos especificativos. En estos se escribe primero el sustantivo para que resalte por encima de la característica. Es, por ejemplo, estoy enamorado de la mujer más hermosa. Para finalizar, les quiero hablar sobre las perífrasis. Las perífrasis es cuando utilizamos dos o más verbos que funcionan y forman como una unidad. Estos están como conformados por un verbo auxiliar, un enlace, que puede ser una preposición o conjunción, y un verbo en forma no personal. Por ejemplo, la frase vengo de comprar el pan. Entonces, vengo es el verbo auxiliar, que los verbos auxiliares están conjugados de acuerdo con el número y la persona del sujeto. De es la preposición y comprar es el verbo en forma no personal que está en infinitivo. Las perífrasis se dividen en modales y aspectuales. Las modales manifiestan la actitud del hablante sobre la acción verbal. En las modales está, por ejemplo, la de obligación o mandato, que expresan necesidad, obligación o mandato de llevar a cabo la acción. La estructura de estos es, por ejemplo, deber más infinitivo, o, por ejemplo, tener que más infinitivo, etc. Está también los modales, pero de posibilidad, que son los que presentan la acción o acción como algo posible. Por ejemplo, la estructura de esto es poder más infinitivo.
Está el de capacidad o autorización. Sí, autorización, perdón. Que son los que expresan capacidad intelectual, física o moral y a veces autorización o permiso. Estos tienen una estructura bastante parecida, por no decir igual, a la anterior, que es de poder más infinitivo. Están los de aproximación, que es, como su nombre lo dice, aproximan o dan una suposición. La estructura de estos es venir a más infinitivo, deber de más infinitivo. Están también los de intención, que son los que expresan la intención del hablante. Por ejemplo, están los de... la estructura de estos es haber de más infinitivo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre las perífrasis aspectuales. A ellas pertenecen las ingresivas, que son las que nos expresan como una acción que está como a punto de iniciarse. La estructura de estos es, por ejemplo, ir a más infinitivo, pasar a más infinitivo, estar para más infinitivo. Están las incoactivas, que son las que nos señalan el momento en el que se va a realizar la acción o se inicia la acción. Por ejemplo, la estructura de estos es comenzar a más infinitivo, empezar a más infinitivo. Están las durativas, que son las que nos dicen cómo nos expresan la acción en el momento en el que se está realizando. La estructura de estas puede ser como continuar más gerundio, estar más gerundio, tener más gerundio. Están también las terminativas, que son las que nos dicen cuando termina la acción o cuando hay una interrupción en la acción. Por ejemplo, acabar de por más infinitivo, dejar de más infinitivo, cesar de más infinitivo. Están también las resultativas, que son las que nos dan como el resultado de realizar cierta acción. Por ejemplo, está... la estructura de estos puede ser llevar más participio, quedar más participio, tener más participio. Están también las habituales o frecuentivas, que son las que nos señalan como el carácter habitual de la acción o del proceso que se estaba realizando o que se realiza o así. Está, por ejemplo, la estructura de estas es acostumbrar más infinitivo, estar más gerundio, ir más gerundio. Y por último están las reiterativas, que son las que nos indican cuando la acción o proceso se repite. La estructura de estas es venir más gerundio o volver más gerundio. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme.